Tal cual les dije en el avance, hoy continuamos con este tema complejo, traumático, como es el cáncer. Como decía nuestra invitada de hoy, la psicoanalista Dorit Bush, que es psicoanalista y psicosomatóloga, vamos a trabajar este tema desde estos dos puntos de vista. Y realmente creo que puede ser una gran ayuda para el paciente y para los médicos. Realmente las teorías del doctor Luis Chiosa y del doctor Fidi Asesio han aclarado, profundizado dentro del psicoanálisis y de la investigación psicoanalítica todo lo que significa el cáncer. Vamos a escuchar ahora, en este diálogo fluido, claro, precioso, con la psicoanalista Dorit Bush, que pertenece a la escuela del doctor Luis Chiosa y realmente ha investigado mucho y va a ser un placer tenerla. Realmente para este tema tan desgraciado. Luego de la pausa vamos al encuentro con la psicóloga psicoanalista Dorit Bush. Bueno, tal cual les dije en la presentación, acá estamos con la psicoanalista Dorit Bush, amiga de la casa ya, y con quien vamos a continuar hablando de ese tema que empezamos en el programa anterior con el doctor Alberto Losky, que es el cáncer, un tema complejo, traumático para todos. ¿Cómo estás, Dorit? Estoy muy bien, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Usted se las merece. Bueno, muchas gracias. Escuchame una cosa, Dorit. ¿Y qué pensás de este tema tan traumático como el cáncer? De todo lo que investigaste, lo que estudiaste, lo que escuchaste. Bueno, mira, en primer lugar quería recordar lo que dijiste en la entrevista del sábado pasado, que empezaste a hablar de este tema con el doctor Loschi, una conversación muy interesante, y Sí, donde mencionaste a dos grandes psicoanalistas argentinos, maestros que trabajaron mucho este tema. Como vos dijiste, según tu opinión, era el doctor Fidi Asesio y el doctor Luis Chiosa. O claro. sea, yo las ideas del doctor Cesio mucho no las he seguido tanto, pero he seguido mucho las ideas del doctor Chiosa, así que Bueno, hablaré de fantástico, ellas. fantástico. Bueno, Yo complemento con las de Fide Asensio, que seguí mucho. en segundo lugar quería subrayar para la audiencia sobre todo que para nosotros psíquico y somático son dos puntos de vista y no dos realidades independientes entre sí que se pueden tocar y ver. Son dos puntos de vista que se complementan uno con el otro. Ya vas a Claro. ver por qué aclaro esto y a dónde voy. No, yo sé por qué aclarás esto. La audiencia por ahí no. Así que vamos. Bueno, así que son como en realidad dos caras de una moneda. Cuando Claro, observo una cara, lo psíquico, no registro lo somático. Cuando registro lo somático, no puedo registrar al mismo tiempo lo psíquico. Pero claro. ambas dos caras son absolutamente importantes, que vos también lo recalcaste en la entrevista del sábado pasado. O sea que no solo hay que ir al médico, al clínico, a los tratamientos de quimioterapia, sino que hay que tratar de comprender qué es lo que este individuo nos está transmitiendo a través de esa enfermedad. Esto va ahora al tercer lugar, que quiero aclarar que
para nosotros la enfermedad orgánica expresa un drama, una historia, un afecto que está reprimido, que es como un gesto y que nosotros tenemos que tratar de comprender y ayudarle al enfermo a volver a hacerlo consciente. Y con esa manera de trabajar psicoanalítica podemos ayudar muchísimo. Perdón, cuando vos decís volver a hacerlo consciente, ¿siempre fue consciente para vos este conflicto reprimido? Es una pregunta interesante porque ya Freud decía que el primer momento de la represión suele ser voluntario, pero en general las enfermedades vienen a partir de una larga historia, por eso generalmente decimos que la enfermedad tiene que ver con toda la historia biográfica de la persona. Entonces, ¿qué sucede? La enfermedad cancerosa, lamentablemente, hoy día es muy frecuente. Uno creo que de cada 4 o de cada 5 muere de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que el drama, la historia que nos cuenta el cáncer, que está reprimida en el enfermo canceroso, también es muy frecuente, ¿no? Porque si la enfermedad es muy frecuente, la dramática también es muy frecuente. Ahora, vayamos al grano. ¿Qué historia nos cuenta el cáncer? Una enfermedad que es casi una epidemia hoy en día, porque las epidemias no son solamente los virus que me puedo contagiar, sino también las situaciones afectivas que me puedo contagiar, el consenso dentro del cual vivo. De hecho, hay sociedades que tienen más enfermos de cáncer que otras, y habrá que ver por qué. Entonces, ¿cuáles son las sociedades que tienen más no cáncer? lo sé, ahora exactamente no lo sé, pero yo sé que hay algunas que tienen más que otras. O sea, ¿de dónde partimos entonces para ver este tema? El psicoanálisis sostiene que solo se teme lo que se desea. Y el miedo al cáncer, el miedo a enfermar del un cáncer. momentito, vamos a subrayar esto que dice Dorit. Solo se teme lo que se desea. Lo que pasa que es un deseo inconsciente. Ese es el problema. Es un deseo inconsciente y prohibido y muy reprimido e insatisfecho. Claro. Entonces, tenemos que hablar de cuál es ese deseo. ¿Qué puede desear una persona que se ha enfermado de cáncer? Bueno, vayamos un poco para atrás. El cáncer, ustedes saben que es un crecimiento celular indiferenciado, ilimitado, descontrolado, que no se conforma al plan de los órganos y tejidos diferenciados que constituyen al individuo humano jerárquicamente estructurado. Claro. El cáncer es un conjunto de células que algo así como hacen la suya, que ya no obedecen a las restricciones impuestas por el organismo pluricelular. Además, es muy interesante, Luisa, porque a lo largo de toda la vida, nuestro sistema inmune destruye células que podrían eventualmente... Ser atípicas, claro. Claro, pero fíjate, mira esto que es muy interesante, un buen día, en un buen órgano, porque no en cualquier lado, esta destrucción no tiene lugar. Esta destrucción inmunitaria natural. Algo así como el sujeto inconscientemente tolera que en el riñón, que en el pulmón, que donde sea el órgano que va a ser afectado, la célula empieza a hacer su crecimiento tan anómalo, tan invasor, tan indiferenciado. A veces, cuanto más indiferenciado el cáncer, más grave es, vos sabés eso. Claro. Entonces, hay que pensar que hay una complicidad inconsciente en el sujeto, porque
¿Qué pasa? Que ahí tenemos que pensar que se expresa la fantasía cancerosa combinada con la fantasía del lenguaje del órgano que estará afectado, porque no es lo mismo un cáncer en el riñón que un cáncer en el pulmón, que un cáncer, no sé, En el hígado, en el hígado, ¿no? el páncreas, el Claro, son todos cerebro. cánceres diferentes que implican historias a su vez con matices diferentes. Pero entonces tenemos que preguntarnos qué pasa allí. Ahora me gustó mucho, perdón, esta palabra que utilizó Dorit, que es complicidad. Hay una complicidad y esto pone de la nuca a la gente en general cuando uno habla de esta complicidad inconsciente entre la manifestación del cáncer y sus deseos inconscientes. Esta palabra la subrayo, Dorit. Claro, pero fíjate, Luisa, que en realidad abre una esperanza cuando pensamos que algo tenemos que ver. Porque Claro, si nada tengo que ver, y bueno, estoy en las manos de los vientos que soplan, de la quimioterapia que me hagan, de los remedios que me den. Pero si tengo la posibilidad de bucear adentro mío, que yo algo estoy manifestando a través de esta enfermedad, entonces, en la medida que una persona muy capacitada en estos temas me puede ayudar a hacerlo consciente, no solo que el cáncer puede mejorar, la quimioterapia va a tener mejores efectos, menos sí. efectos secundarios, si hay que operar el posoperatorio va a ser mejor, en fin, una cantidad de cosas que en realidad hacemos buen negocio cuando empezamos a pensar de que algo tenemos que ver, ¿Y cómo se investiga? cómo se investiga. ¿Cómo se investiga? Bueno, yo voy a El seguir, deseo claro, yo voy a inconsciente. seguir con el deseo inconsciente. Vos sabés que los seres humanos tenemos fijaciones. ¿Sí? Entonces, el psicoanálisis ha dicho, tenemos fijaciones a la oralidad, a la analidad, diferentes tipos. También tenemos aparentemente una fijación a momentos muy primitivos de nuestro desarrollo, que como ser, por ejemplo, en los momentos en que éramos solamente una célula indiferenciada, una mórula, por ejemplo, un óvulo recién fecundado que empieza a dividirse solito. De uno se hace dos, se hace cuatro, se hace ocho, que es lo que se llama la reproducción asexuada, o sea, se reproduce consigo mismo. Y además, Luisa, esa célula, imaginémonos que estamos allí, tiene un proyecto por delante fantástico, porque es el proyecto de hacer ahora de esas células un ser humano a lo largo de Sí, 9 meses. claro que Bueno, sí. entonces son células que de alguna manera son multipotentes, se multiplican, crecen en muy poco tiempo y materializan, como dije, un proyecto increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en la vida que todos tenemos fijaciones en ese periodo de tiempo, que también se puede entender desde el punto de vista de lo que mencionaste en la otra entrevista, que es el narcisismo. O sea Sí, que esa manera de reproducirse con uno mismo en la vida postnatal se puede ver ejemplificado en cuando yo tengo un vínculo muy cercano con alguien que se parece mucho a mí, que ni siquiera tiene que ser un vínculo incestuoso, ni que cometan incesto, ni nada, pero se satisface allí una situación afectiva que es muy importante y que es muy placentera. Imaginémonos dos hermanas que viven juntas, que son claro, muy parecidas una a la otra, y que para una es casi como estar con ella misma cuando está con la hermana. claro. Bueno, ¿qué pasa? Supóngase que esta hermana se va de viaje a Australia. Decidió irse de este país como pasa con tanta gente ahora. Sí, Y nuestro personaje se queda sin
esa posibilidad de descargar toda esta fantasía, toda esta vivencia, toda esta situación. Todo este vínculo simbiótico con la hermana, Así todo es. ese vínculo intersticial prácticamente con la hermana. Además, seguramente muchas veces es en la mitad de la vida, donde ya no tenemos proyectos nuevos. Entonces, ¿qué sucede? Estoy simplificando todo muchísimo porque en media hora poner toda la teoría es muy difícil. Hace una regresión a aquellas épocas en donde, como dije hace un rato, éramos todo potencia, todo desarrollo, toda creatividad, además conmigo misma, que podríamos hasta decir era casi como una situación que se podría entender como simbolizando algo, un coito hermafrodita. ¿Viste, Luisa, que hay muchos animales? Yo pensé en la partenogénesis de las abejas, por supuesto, en la autorreproducción. ¿Querés algo más narcisista que eso? Es narcisismo primario. Entonces, cuando digo que es la activación de un deseo, es la activación del deseo de regresar, de volver. Pero ¿qué pasa? No se puede volver, ¿no? Es una tentación, pero lamentablemente no podemos volver a esas épocas. Entonces, toda esa... Perdón, uno vuelve o el deseo está de volver a esa época por la desilusión, la decepción, la frustración de esta hermana que se le fue a Australia. Así es, pero es inconsciente, ella no sabe que tiene ganas de volver ahí. Ella no sabe, Claro. pero el inconsciente sí sabe. Claro, entonces ahí empieza de pronto una célula a funcionar como funcionaba aquella vez el óvulo, pero Claro. Lo que pasa es que ahora no es óvulo, ahora es tumor. Ahora es un proyecto que va para el lado de la destrucción, no va para el lado de la construcción, no va para el lado de hacer un ser humano divino que van a hacer a los 9 meses. Entonces, esta es la fantasía central que yo quería transmitirle, tratando de escribir cuál puede ser el Muy deseo. claro, Y Dorri. ese es el deseo. Muy Ya claro. que son además relaciones muy íntimas, muy intensas, ¿no? Por ejemplo, Profundas, son viscerales, son por eso primarias. vos mencionaste, todo el mundo hoy en dice que el que sufre un cáncer está sufriendo un duelo, pero es un duelo que tiene características muy particulares, porque es el duelo por una persona, por un vínculo, por una situación donde se jugaba esto, ¿no? Claro, Donde se claro. jugaba esto, que es como yo, que estoy tan enamorada de mi hijo de alguna manera, ¿no? Estoy enamorada, las madres nos enamoramos. Bueno, la analogía entre la gestación del tumor y la gestación del bebé la hizo Freud. Esa analogía la hizo Freud. ¿Y sabés qué pensaba yo? En vez de un bebé maravilloso, aparece el bebé de Rosmarie. ¿Vos te acordás de esa película maravillosa? Sí, sé que no me acuerdo bien me acuerdo de que había esa película, pero no me acuerdo El de los diablo, un contenidos. monstruo, los brujos, las brujas, los miedos, los terrores en el embarazo, que están asociados a este narcisismo primitivo, ¿no? Claro, este es un narcisismo, porque hay narcisismos buenos y hay narcisismos malos. Claro, claro. Porque el narcisismo bueno es el amor saludable por uno mismo, donde Sí. vos te tratás bien, que a veces tratarse bien incluso es renunciar a algo para que se lo lleve otro, por ejemplo, para Por decirlo de ejemplo, alguna ¿a manera. qué te referís que te Y bueno, reís? porque ¿En qué pensaste? y no sé, quería ejemplificarlo de alguna manera, que no es que uno se cuida bien cuando está siempre yo, no. Sí, Uno no. se cuida bien cuando cuida al otro también. Y Pero hay un claro que sí. narcisismo malo, hay un narcisismo maligno que es ese que te hace encerrarte. Va para adentro, ante la primera pizca
o alguna gente, hay de todo, ¿no? Ante la primera frustración es capaz de enfermarse. Y hay gente que necesita de una sucesión de frustraciones, decepciones, con gente, trabajos, proyectos fundamentales para cada uno de nosotros. Por ejemplo, Losky dijo algo muy bueno, que es el asunto que todos sabemos a quién perdemos, pero no a qué perdemos. ¿Qué Eso ya lo dijo significa Freud para en Duelo y Freud? Melancolía. Claro, es una melancolía que toma el cuerpo como yo. En vez de caer la sombra del objeto sobre el yo, cae la sombra del objeto sobre el cuerpo. Sí. Y entonces, ahora, uno de los problemas importantes del psicoanálisis es que no siempre se llega a investigar este deseo inconsciente. Bueno, si me permitís, te vuelvo sobre lo que dije al principio y está bastante explayado en la teoría del doctor Visquiosa y en su libro Cáncer, ¿por qué era a mí? Ese ¿Por para qué mí es ahora? el mejor. El libro de Luis sobre cáncer es excelente. Además, hemos tenido muchos resultados buenos, muchas personas Claro. que se han podido curar, mejorar. Quiero agregar algo, todavía vos me preguntaste por las sociedades, ¿no? Que lo que sí sabemos que la sociedad que es muy individualista, como por ejemplo nuestra sociedad occidental, está más proclive, porque justamente la célula cancerosa se pone individualista, hace su propio plan, hace su propia idea y ya no le importa el resto del organismo. Y ahora es tan terrible el tiempo Ah. en, en televisión. Sí, ya lo Te conozco esto. agradezco tanto. Qué Bueno, bien, no, yo te agradezco a vos qué y clara estuviste, bueno, me qué alegro bien. porque no es Creo. fácil explicar esto de pocas palabras, ¿no? En 20 minutos. Sí, Te agradezco bueno, mucho, Dorit, y muchas habrá gracias. otra vez de Bueno, con reencuentro. muchas. Y luego de la despedida de la psicoanalista Dorit Bush, vamos a las reflexiones finales, como siempre. Tal cual les dije en la presentación, hoy vamos a tener un diálogo claro, lúcido, preciso y profundo. Y como habrán escuchado, el diálogo fue tal cual lo presenté. Realmente la psicoanalista y psicosomatóloga Dorit Bush ha hecho una presentación en este diálogo psicoanalítico desde el punto de vista psicosomático y desde el punto de vista psicoanalítico. Las dos caras de la misma moneda, como decía Dorit. Realmente por un lado se ve el cuerpo, por el otro lado se ve el psiquismo. ¿Y qué psiquismo encontramos en el cáncer? Un psiquismo primario, un psiquismo de gestación, un psiquismo de partenogénesis, donde, como yo agrego ahora, no hay ley. Las células pierden la ley, transgreden la ley y empiezan a multiplicarse en una gestación que, según Dorit, que yo comparto, este deseo inconsciente es cómplice inconsciente del desarrollo del cáncer. Esta enfermedad tan traumática que realmente se puede investigar
Y como habrán visto en el Instituto Luis Quiosa de Weizsäcker, han curado mucha gente, han mejorado, se mejora el tema de la quimioterapia, se mejora el tema de la evolución, se mejora el tema de la inmunidad. Yo pienso, por mi parte, que no es fácil investigar este deseo inconsciente y encontrarlo y hacerlo consciente. ¿Por qué? Porque es muy primitivo, es muy primario, es inconcebible para la conciencia actual. Entonces, al ser inconcebible para la conciencia actual, choca, se da de patadas esta investigación que es tan profunda. El ejemplo que nos trae Dorit de las dos hermanas que conviven hasta la edad media de la vida, y una se va a Australia y la otra genera un cáncer. Siempre, como decíamos en el programa anterior, siempre hay una pérdida que gatilla la enfermedad, una historia, como decía Dorit. No todo el mundo reacciona igual frente a las pérdidas, no todo el mundo se enferma de cáncer, pero esta pérdida es de una relación especial, como yo la denominé hoy en un neologismo último, es una relación intersticial. ¿Qué es intersticial? Es encarnada, es simbiótica, es desde las células que se estaban en relación estas hermanas. Por eso les digo, no es cualquier pérdida, no es cualquier relación que va a llevar indiscriminadamente a esta enfermedad, sino que tiene que ser la pérdida de algo fundamental. Como decía el doctor Freud, que trajo el doctor Loschi, no es quién se pierde, sino qué se pierde. ¿Qué significa para el sujeto lo que se pierde? Dorit dice que hay una regresión a una situación autogestante, como el comienzo de la gestación, que no es tan autogestante para mi gusto, ya que está el espermatozoide con el óvulo. Bueno, siempre hay diferencias de pensamientos, ¿no es cierto?, entre los mismos colegas, pero sale a luz temas de esperanza, una esperanza, un aporte desde el psicoanálisis, la psicosomatología sobre esta enfermedad tan terrible de epidemia. Hay mucho cáncer ahora. Yo creo que tiene que ver con el traumatismo y la soledad y la desolación que produjo la pandemia. Nos vemos.